Desde la prehistoria, una pared es la primera superficie disponible para la mano de los artistas y les permite grabar de forma duradera sus visiones. Al sur de Francia, los hombres de la Edad de Piedra pintaron el mundo animal que les rodeaba sobre la roca. Las pinturas murales de la cueva Chauvet, en Ardèche, están consideradas la primera obra maestra de la humanidad. En Pompeya, a los pies del Vesubio, la época de la Roma antigua quedó congelada bajo la piedra y las cenizas del volcán. Los frescos encontrados bajo los escombros dan testimonio de la vida pompeyana y de una destreza artística que alcanzó su cumbre. En la Basílica de Asís, las pinturas señalan el paso del arte de la Edad Media al Renacimiento. El ciclo de frescos que representan la vida de San Francisco es obra de un artista precursor, el pintor Giotto. En estos tres lugares, los frescos nos invitan a descubrir la vida y los mitos de los hombres que los crearon. Joyas del arte. La aventura de los frescos. Hace 36.000 años, los humanos de la Edad de Piedra dejaron un rastro de su paso en Ardèche, en el sur de Francia. Son pinturas murales de un efecto impactante que han cambiado completamente nuestra visión del arte prehistórico. Son testimonio de una maestría artística que nunca se había atribuido a los hombres de un periodo tan primitivo de la humanidad. Este descubrimiento es reciente. En 1994, tres espeleólogos que exploran un macizo rocoso en la frontera de Ardèche notan una corriente de aire en la pared. Se cuelan por un hueco y descubren lo que empezará a conocerse como la cueva Chauvet. Cuando entraron, aquello fue... Bueno, en un principio les dejó estupefactos el tamaño, el volumen de aquella cavidad, porque era verdaderamente inmensa. Entonces encontraron unos huesos nada más entrar y se dijeron, vaya, esta cueva ha estado ocupada al menos por animales. Y después, bueno, después encontraron los primeros signos del arte mural. Un pequeño mamut rojo fue lo primero que vieron. Y allí dijeron la famosa frase, estuvieron aquí. Los investigadores comprenden que se trata de un lugar único, y el acceso a la cueva se cierra inmediatamente para conservarla. Para dar la posibilidad al público de visitar la cueva, un equipo científico la escanea en 3 dimensiones con la ayuda de láseres. Obtienen un relieve de 16.000 millones de puntos que reconstruye la forma de la cueva casi al milímetro. A partir de esos datos, se crea una réplica llamada la Caverna del Pont d'Arc, en las proximidades de la auténtica cueva. Una serie de artistas reproducen exactamente el conjunto de pinturas murales. La persona que llega a esta cueva se encuentra en primer lugar con una sala bastante grande.
Y una de las primeras cosas que llama su atención son los paneles, los conjuntos de manchas, los puntos rojos como este. Si nos fijamos, sus bordes son bastante angulosos. Y a continuación vemos que tiene unas pequeñas manchas alrededor. En realidad se corresponden con la huella de una palma humana bañada en color y aplicada contra la pared, poniendo atención evidentemente en que los dedos no toquen esta pared. De modo que es un procedimiento a la vez técnico y evidentemente simbólico. Puede considerarse incluso que hay cierta noción de arte porque hay una composición que se inserta en un conjunto natural. Por lo tanto, hay una voluntad, en mi opinión, de buscar un efecto estético. Esta técnica no se conoce antes y no se ha vuelto a encontrar después. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se corresponda con la expresión particular de un grupo humano que vivía aquí hace unos 35.000 años. Estos dibujos transmiten un gran dinamismo. Vemos que los animales están representados en acción, en cierto sentido. Los dos rinocerontes que están en la parte inferior claramente están inmersos en un combate, con las colas erguidas, las cornamentas enfrentadas. Además hay una relación muy fuerte entre el sujeto representado y la forma de la pared que lo sostiene. Vemos que el caballo más expresivo, el que tiene el color más oscuro, tiene un volumen muy fuerte, porque ha sido situado justamente sobre un abultamiento de la pared, exactamente en el lugar ideal. Cuando analizamos las curvas, vemos que todo se une de manera extremadamente armoniosa y que el responsable de estos gestos los practicaba y dominaba completamente. No tiene nada que ver con una improvisación. De modo que estas personas tenían evidentemente un conocimiento artístico sin duda ligado al aprendizaje y también a una transmisión de generación en generación. Decenas de miles de años más tarde, los aristócratas romanos de la antigüedad viven en el Golfo de Nápoles, en el sur de Italia. En Pompeya construyen villas ricamente decoradas al pie del Vesubio, un volcán que sigue activo en la actualidad. En el año 79 después de Cristo, el volcán comienza a expulsar cenizas y humo. Una parte de los habitantes decide huir de la ciudad. Quienes se quedan cometen un error fatal. Una nube de gas cae sobre ellos y acaba con sus vidas. Pompeya es célebre por estos moldes, que ilustran de forma muy evidente el drama del año 79. Un director de las excavaciones inventó esta técnica en 1863. Tuvo la idea genial de verter yeso en el vacío dejado por los cadáveres de las víctimas. Y en ese yeso encontramos todavía hoy en día los esqueletos de las víctimas que fueron sorprendidas por la llegada de las nubes ardientes.
Goethe, cuando visitó Pompeya, escribió esta frase que se ha hecho famosa. En el mundo se han producido numerosas catástrofes, pero hay pocas que hayan causado tanta dicha a las generaciones futuras. Y en efecto, Pompeya nos ha permitido retroceder en el tiempo y regresar a un pasado que había sido sepultado, congelado en el año 79 y que resurgió de repente en el siglo XVIII. Desde su descubrimiento en el siglo XVIII hasta nuestros días, el yacimiento de Pompeya se ha convertido en una mina de oro para los arqueólogos. Al pie del imponente volcán se encuentran frescos antiguos de una calidad excepcional. Las pinturas murales han hecho famosa a Pompeya. Se inspiran en todos los aspectos de la vida de los romanos y representan rituales cotidianos, grandes relatos mitológicos, trampantojos que juegan con la arquitectura, naturalezas muertas o escenas eróticas. Uno de los ejemplos más hermosos de frescos se encuentra a varios kilómetros del centro de Pompeya. Ricamente decorada, la Villa Oplontis se extendía hasta el mar en su época. Los frescos aquí no tienen una función puramente decorativa. Quieren expresar el estatus del señor de la casa. La pintura mural es verdaderamente un complemento de la arquitectura. Representa al señor de la casa e indica su puesto en el seno de la sociedad. Y al entrar en estas estancias, penetramos en un espacio donde la pintura construye un espacio imaginario, un espacio ficticio, pero es un mundo imaginario que, en mi opinión, permite al propietario construir su figura pública. Las columnas, las máscaras y objetos decorativos son elementos reconocibles por los romanos y son un eco de la Grecia antigua. Para los romanos, el mundo griego antiguo es una reserva cultural y, en cierto sentido, de identidad. Grecia siempre ha sido percibida como un faro de la cultura, y en el momento en el que los romanos ricos entran en contacto con esa cultura, comprenden que podrán utilizarla para construir su imagen pública. Este tipo de escudo, por ejemplo el de la estrella, es el mismo que utilizaban los griegos de Macedonia en su ejército. Es claramente una referencia a un modelo de cultura que pretenden adoptar, el de los griegos que habían conquistado el mundo y que lo gobernaban. Esa es la idea del imperialismo romano. Roma es una auténtica esponja que absorbe elementos culturales de todos los mundos con los que entra en contacto. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de estas palmeras altísimas y el pavo real, que es un animal exótico. Aquí tenemos antílopes que no existen en Italia. Que es un animal que no se trova en Italia. Eso quiere decir que este fresco sin duda recibió la influencia de otras pinturas que se encontraban en Alejandría o en el Líbano. El señor de la casa era alguien que conocía bien el espacio geográfico donde se habían desarrollado las conquistas romanas del Mediterráneo. La conquista romana del Mediterráneo. La élite romana que se instala en esta región reproduce con sus villas el modelo de los conquistadores de Grecia, Oriente, etc.
transcurrir más de 1000 años para que el arte del fresco se renueve a comienzos del Renacimiento. Se trata de una auténtica revolución que se desarrollará en Italia, la cuna de la pintura. En Asís, en el centro de Italia, se erige una inmensa basílica en el siglo XIII a la muerte de San Francisco. Todavía hoy la basílica es un lugar de peregrinaje que atrae a visitantes del mundo entero que muestran sus respetos ante su tumba. Es uno de los santos más populares de la fe cristiana y su destino fuera de lo común se representa aquí en un conjunto extraordinario de frescos. Quien proyecta una iglesia de este tipo no piensa, ya iremos viendo la decoración. No, se proyecta en función de la decoración. El arquitecto ya sabe si será estuco, pintura o mosaico. La Umbría es una región que sufre temblores de tierra constantes y en la basílica vemos las huellas de ello. Aquí no se puede pensar en construir una arquitectura gótica con vidrieras inmensas. Aquí es donde se comprende el sentido de esta arquitectura, donde la pintura sustituye a todo aquello que no puede hacerse con vidrio. Este muro y el otro brazo del transepto, cuando estaban perfectamente coloreados, debían generar un efecto de confusión entre lo que era en vidrio y lo que estaba pintado. Tenemos, por lo tanto, grandes muros sin abertura alguna, puesto que debían albergar un ciclo inmenso de pinturas que explican el mensaje de San Francisco. Este hijo de un rico mercader conoce una vida de lujo antes de hacer voto de pobreza y consagrarse por entero a la fe. Es el fundador de la Orden de los Franciscanos, sinónimo de humildad y sencillez. Con su mensaje de amor de la creación, inspira una renovación en el seno de la Iglesia. Canaliza la necesidad de la población de una Iglesia más abierta y menos centrada en su propia jerarquía. Las dimensiones de la basílica son testimonio de la importancia de San Francisco a ojos de los fieles. Está construida en 2 niveles, una basílica superior y una basílica inferior, erigida sobre la tumba del santo, decorada en su totalidad con frescos. Para cubrir las superficies de estas 2 iglesias, los constructores llaman a los más grandes artistas de su época, en particular al pintor Cimabue y a su alumno Giotto. ¿Cómo no sentirse fascinado? Es un ciclo pictórico único en el mundo. Es la mayor reserva de obras de los siglos XIII y XIV. Cerca de 10.000 metros cuadrados de frescos. Las obras están expuestas a los seísmos regulares de la región. Para restaurarlas, un equipo especializado en esta técnica tan particular trabaja durante todo el año. ¿Por qué se llama fresco? Porque en el momento en que se pinta sobre el yeso, este debe estar fresco. Veamos un ejemplo. Hoy quiero pintar, así que me preparo un yeso muy fino, muy sutil, y lo aplico únicamente sobre la superficie que quiero pintar ese día. ¿Por qué solo preparo esta superficie? Porque en el momento en que aplico el color, el yeso debe estar todavía húmedo. Para pintar al fresco,
Los artistas deben proceder por etapas. Gracias a una ligera diferencia de color, se pueden reconocer todavía hoy las superficies delimitadas y pintadas en un día, la denominada giornata. Giotto perfeccionó la técnica del fresco. Se le daba muy bien. Y no ocurre así necesariamente en el caso de su maestro Cimabue. Cimabue hacía grandes superficies en una jornada y terminaba muchísimas cosas en seco. Pero por ello, sus colores no llegaron a penetrar en el yeso y no han resistido a los siglos. Mientras que Giotto hacía giornate más cortas, sus yesos absorbían bien los colores, están bien calcificados, y sus frescos han llegado hasta nosotros en un estado casi perfecto. Si contemplamos los ciclos de Giotto en la basílica, pensaríamos que los terminó ayer. Un salto en el tiempo de casi 36.000 años nos sitúa en el universo de los hombres de la prehistoria. En la cueva Chauvet oculta en los cañones de Ardèche, las pinturas murales nos guían en el recorrido. A medida que avanzamos por la cueva, hay una progresión en la densidad de las representaciones. Y entonces encontramos el umbral, es decir, una especie de estrechamiento en la cueva. Ahí hay una multiplicación de las figuras, una densificación de las representaciones, y es donde podríamos decir que la expresión plástica está más lograda. La sala más profunda se encuentra a 200 metros de la entrada de la cueva. Es la parte más secreta. Aquí, el panel de los leones se despliega en todo su esplendor. Es uno de los paneles más extraordinarios, no solo de la cueva Chauvet, sino sin lugar a dudas de la historia del arte, porque tiene más de 36.000 años. Es uno de los ejemplos más antiguos de un arte que se puede calificar de narrativo, porque como vemos, a un lado están los carnívoros y a otro los herbívoros, es decir, estamos entre la naturaleza, donde unos se comen a otros. Tenemos a las futuras víctimas que intentan escapar. La manada se gira hacia el espectador para huir, de modo que tenemos una circulación. La mirada de los leones, que parece especialmente fija, atrae la mirada del espectador. Vemos lo que ven los leones, es decir, los bisontes que se giran hacia nosotros. Se crea una especie de triángulo en el cual se incluye al espectador, y eso genera ya de entrada una relación dramática entre las dos paredes. Estamos literalmente envueltos por las imágenes. El espectador entra en el escenario en cierto sentido. El descubrimiento de la cueva Chauvet nos ha permitido ver fundamentalmente a los investigadores del arte, que se interesaban poco por la prehistoria, que casi todo se inventó en el Paleolítico, desde la perspectiva a la utilización de los materiales, la transformación de la materia prima, la utilización del soporte. Es decir, que en las cuevas paleolíticas y en Chauvet, todo eso se ve admirablemente sobre estos paneles. La pared proporciona la materia, además del carbón vegetal y la hematita para los rojos. El blanco de la pared permite crear grises mezclándola con la arcilla, pero directamente tenemos los tonos bistres. Todo se hace a mano. La técnica principal utilizada es el dibujo al carboncillo que se produce con las antorchas simplemente.
y con las hogueras que se hacían en la cueva. De modo que, en cierto sentido, introdujeron al mismo tiempo la herramienta y la iluminación. Los animales se dibujaron con ayuda de un carboncillo directamente sobre la roca, y a continuación se aplicó lo que hoy denominaríamos un difuminado, es decir, una gradación del pigmento negro, del carbón, en general hacia el interior de la figura, para darle volumen, para crear gris. Desde el principio, hace 36.000 años, los paleolíticos, los hombres y mujeres de la Auriñaciense, dominaban perfectamente las técnicas y el dibujo. Tenían un dominio total de su arte y lo aplicaban tan bien como un artista de la antigüedad, del Renacimiento o incluso contemporáneo. En Pompeya, las villas romanas sufrieron graves daños tras la erupción del Vesubio. Los techos se desplomaron y en su caída se llevaron una parte de las paredes por delante. La reconstrucción de los frescos exige un trabajo colosal que ha movilizado equipos de restauración a lo largo de varias generaciones. Para empezar, recibimos cajas llenas de fragmentos encontrados en una excavación. Los extendemos en lo posible sobre grandes mesas como estas y comenzamos a montarlos, partiendo de decoraciones repetitivas. Intentamos servirnos en lo posible de las cenefas decorativas que nos ayudan a medida que vamos avanzando a identificar todo aquello que se puede encontrar a su alrededor. Es decir, que avanzamos poco a poco. Por supuesto, nos ayudamos con la forma de los bordes que encajan unos en otros. Tomamos un fragmento como este y acabamos encontrando el que le corresponde al otro lado de la fractura. Nos ayudamos también con el grosor de los fragmentos, porque en general los fragmentos que van juntos tienen el mismo grosor, han caído de la misma zona. Aquí tenemos uno de los frescos más hermosos de Pompeya. La calidad técnica es excepcional. Todo este panel floral es de una gran minuciosidad y precisión, con sus efectos de luz, sus juegos de sombras, que son muy difíciles de conseguir con esta técnica. Y no debemos olvidar que para pintar frescos hay que aplicar el color sobre un yeso húmedo, y que los colores cambian cuando el yeso se seca. En general se aclaran. Y estos artistas han conseguido plasmar toda esa diversidad de matices. Han logrado los efectos de sombra y de luz y lo han hecho anticipando el cambio de color una vez que el yeso se seca. Estamos, por lo tanto, ante una técnica pictórica muy sutil y, sobre todo, exige al pintor una maestría que no es solamente artística, sino también técnica. Los espacios públicos y privados de la villa se armonizan con los frescos. Sus motivos y colores recurrentes han entrado en la historia del arte bajo la denominación estilo pompeyano. En otras villas encontramos otros ejemplos comparables. A veces exactamente las mismas imágenes y el mismo tipo de pincel.
Y por lo tanto podemos deducir que la persona que ha pintado este muro ha sido la misma que ha pintado otro en otra villa. Eso nos permite comprender también que naturalmente quien hacía los fondos no era el mismo que hacía las figuras. Y sabemos, gracias a documentos antiguos, que la tarifa del pintor que hacía las figuras no era la misma que la de quien hacía los fondos. En el mundo romano, e incluso en todo el mundo antiguo, los artistas no tienen una posición social elevada, como ocurre en la sociedad contemporánea. Por tanto, no debe sorprendernos que los pintores que trabajaron aquí hayan permanecido en el anonimato. En el mundo romano, los artistas no eran, a fin de cuentas, más que unos buenos artesanos, pero con un nivel de excelencia tal que eran capaces de realizar frescos como estos de Pompeya. Esos conocimientos se perderán con el fin de la antigüedad y la Edad Media, y se irán reconquistando poco a poco. Para alcanzar esos niveles tendrán que transcurrir siglos. Asís, la llegada de Giotto a finales del siglo XIII inaugura una forma revolucionaria de pintar que se apoya en la observación del mundo. La ciudad y sus edificios hacen su entrada en la pintura religiosa y la arquitectura sirve de decorado a las escenas de la vida de San Francisco. Uno de los momentos más impactantes representa a las hermanas clarisas llorando su muerte ante una reproducción realista de la capilla de San Damián. Otros monumentos de la ciudad juegan un papel importante en los frescos. La arquitectura juega un papel muy importante en este fresco, algo que es muy novedoso en el arte medieval. San Francisco, que es el sujeto de todo este ciclo, está situado al lado izquierdo. El hombre sencillo que extiende su capa a sus pies está a la derecha, lo que deja libre toda la parte central donde aparece un templo antiguo. Y no es un templo cualquiera, sino que se trata del templo de Minerva, que se encuentra en la propia ciudad de Asís, en la plaza principal. Por lo tanto, es un modelo directamente visible apenas a unos minutos andando de su reproducción pictórica. Giotto intenta crear para el peregrino, para el espectador, índices visuales para ayudarle a comprender inmediatamente lo que ve. El templo ofrece una indicación topográfica. Nos dice que la escena transcurre en Asís. Por primera vez desde el estilo pompeyano, la arquitectura se impone con autoridad en la imagen para contar una historia. Aquí vemos muy bien cómo esta historia comienza de manera muy concreta, puesto que con la entrada de San Francisco en Asís, da la impresión de que entra en el espacio real de esta historia, un espacio que ya no tiene solamente dos dimensiones, sino que se convierte en tridimensional. El pintor diseñó este techo en perspectiva, con las columnas que lo sostienen. Es una falsa perspectiva, una ilusión, pero una ilusión en tres dimensiones que crea un espacio creíble para el espectador. Giotto sitúa a la figura humana en el centro de sus representaciones.
El artista trabaja la expresión y la gestualidad y dota a cada personaje de una identidad propia. Una de las escenas más significativas es esta que vemos aquí, la renuncia a los bienes terrenales. Francisco rechaza la riqueza principal de Asís. Frente a él, uno de los personajes sujeta el brazo del padre que aparentemente intenta golpear a Francisco. Estamos por tanto ante una imagen naturalista, una pintura que sitúa al hombre en el centro. Los primeros artistas conocidos de la historia viven en un mundo donde los animales son mucho más numerosos que los humanos. En el Valle de Ardèche, un vínculo existencial une al hombre prehistórico al animal. En la época aurignaciense, el ser humano es nómada. Es un cazador-recolector que se desplaza, sigue los cursos de agua y sigue a las manadas. Había una enorme variedad de animales y entre todos esos animales había lo que se denomina megafauna, es decir, animales de un enorme tamaño. Estos animales que están en el centro de las creencias son el vehículo de comunicación de estos hombres del Paleolítico Superior. Podemos pensar que a través de estas imágenes y de las construcciones que podríamos denominar mitológicas de estas paredes, nos cuentan historias de los seres humanos. Es muy interesante también que aquí, en la cueva Chauvet, no hay representación humana, pero sí del sexo femenino. Las encontramos sobre este saliente rocoso aquí, donde vemos bien el triángulo, la vulva marcada y las piernas de una mujer, una aquí y otra al otro lado, y sin embargo está frente al panel de la caza. ¿Cómo no interpretar que tenemos el cuerpo de la mujer que da la vida frente a los leones que persiguen a los herbívoros y que dan la muerte? Sin duda son numerosos los mitos que giran alrededor de estas grandes preguntas, la vida, la muerte, que son sin lugar a dudas universales en el pensamiento del Homo sapiens. Hay composiciones magistrales que se desarrollan sobre los muros verticales, sobre los muros naturales de la cueva y que sobre todo poseen un fuerte poder, ¿cómo diría yo?, evocador, que narra historias. Historias que deberían ser esenciales a sus ojos y cuyo carácter esencial ha llegado hasta nosotros. Necesitaban eso, necesitaban inscribir sus mitos sobre estas paredes. Las sociedades sin escritura tienen numerosos mitos. ¿Por qué? Porque los mitos explican de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Organizan las relaciones sociales entre los seres, la sociedad, los grupos, las relaciones entre los grupos. De modo que se necesitan los mitos para hacer eso. Esta mitología paleolítica, de hecho, podría tener su continuidad en las religiones monoteístas o politeístas que han llegado después, porque no son más que grandes mitos. Sin duda, hay un vínculo, una semejanza entre estos humanos que nos han precedido y nosotros. Hay algo que nos habla. Yo creo que la destreza para la expresión plástica es inherente al ser humano, al sapiens. Si somos tan sensibles a ello, si cuando entramos en la cueva lo primero que vemos es eso, es porque es algo inmediato, forma parte de nosotros, lo llevamos en los genes, es casi mágico.
En Pompeya, los frescos están salpicados de motivos mitológicos. Los romanos se apropian de las historias de los héroes de la Grecia antigua. La mitología griega formaba parte de la educación que recibían los romanos de clase alta, la élite. El mundo griego en general, la música, la filosofía, la pintura, el arte, la escultura, eran una cultura de referencia. Por tanto, las élites querían representar en sus mansiones esos mitos griegos. Por ejemplo, en el fragmento que está a la izquierda de la entrada, este cuadro está ligado al mito de Pasífae, la mujer que se enamoró de un toro porque su esposo, Minos, rey de Creta, había olvidado sacrificar su toro a los dioses. Y fue castigado, o más exactamente, su esposa fue castigada en su lugar. Y el castigo fue que ella se enamorase del toro al que ansiaba unirse. Dédalo le fabricó una vaca de madera para que ella pudiese entrar en la vaca y unirse al toro. El dios se venga, pero en lugar de castigar a Minos, castiga a su mujer. El mundo es injusto y los mitos están allí para contarlo. Casa de Pompeya intriga especialmente a los arqueólogos, que le han puesto el nombre de Villa de los Misterios. Alberga un conjunto de frescos, cuyo sentido todavía escapa a los investigadores. Para comprender mejor este fresco, hay que mirarlo en el orden concebido por el pintor antiguo. Comenzamos aquí, con el aseo de la novia. Se está vistiendo, peinando, preparándose para la boda. Si pasamos al otro lado de la puerta, vemos otra escena con una matrona, una figura maternal, sentada, con ropa diferente, que bien podría ser la madre de la joven novia que ayuda en los preparativos de los esponsales. En el otro muro, en la parte más larga, nos encontramos en el rito. Una sirvienta porta las ofrendas que se utilizarán para llevar a cabo el ritual. Aquí las mujeres están preparando lo que parece el baño nupcial. Y después, súbitamente, el mito hace su irrupción. Solo el mito puede representar la transformación a la que esta joven se apresta a someterse a través de este ritual. ¿Qué mito? Un mito ligado a Dioniso. Vemos a una joven que destapa algo. Bajo ese velo hay un falo. Es el descubrimiento de la sexualidad que se evoca a través de esta escena, que es una especie de iniciación al culto de Dioniso. El mito entra en escena para explicar el nuevo estatus al cual accederá la joven una vez casada. Para representar la vida real, no es posible prescindir del mito. Es un universo de figuras que cuenta las relaciones entre los hombres y los dioses, las relaciones entre los hombres y las mujeres, que permite explicar también el éxito social, la historia. Por tanto, vemos cómo el mito griego para los romanos, aquí para los pompeyanos, sirve para contar la historia y dictar las reglas de la vida, y para crear también modelos de comportamiento sobre los cuales se puede reflexionar para establecer las líneas de conducta.
Si los mitos griegos de Pompeya están presentes en el mundo de los romanos, la vida de Giotto y sus contemporáneos está arraigada en la fe cristiana. En Asís, el artista plasma las representaciones sagradas de una forma tan accesible a los fieles como el mensaje de sencillez de San Francisco. Naturalmente hoy consideramos estos frescos auténticas obras de arte, pero obviamente no siempre ha sido así. Recordemos que en esta época había un 90 o incluso un 95% de analfabetos. Estos ciclos servían para hacer accesibles las historias del Antiguo y el Nuevo Testamento o la vida de los santos. Esa era su función. Pero después, con el tiempo, empezamos a considerarlas como arte, incluso como obras maestras. Pero al principio no era así. El ciclo de los frescos cuenta una historia universal. Los paneles muestran a un San Francisco protector de todos los seres vivos. El fresco más célebre, que le representa predicando a las aves, se ha convertido en indisociable de la imagen del santo. La función de estos frescos es rendir homenaje a la grandeza del santo. Los destinatarios de este mensaje no eran solo los habitantes de Asís, sino también los numerosos peregrinos que desde el principio convirtieron a Asís en la meta de su viaje de fe. Es probable que se reuniesen primero en la iglesia inferior para rezar, cerca de la tumba del santo, y que solo después acudiesen a visitar la parte superior para aprender algo más sobre la vida humana del santo. Pero evidentemente las historias pintadas por Giotto sirven en cierto sentido para familiarizar a los fieles con la historia humana y no solamente con la divina de San Francisco. Este ciclo es gigantesco. Son 28 escenas, de las cuales Giotto inventa la narración moderna, la narración realista, con un espacio tangible y, sobre todo, una narración contemporánea. Hay una exigencia de acercar esta historia sagrada a las personas. Este santo ya no es un santo abstracto, austero. Es uno de sus conciudadanos, el mejor de entre ellos, sin duda, pero uno de los suyos. El hombre representado en estos muros no es un profeta perdido en una antigüedad lejana que ya hemos olvidado. Es un profeta real, que se mueve por una ciudad real. Y todo esto se cuenta y se pinta como algo normal, de la vida cotidiana. Esa es la verdadera revolución de las pinturas de Asís. Ya sea en la Edad de Piedra, durante la Antigüedad o al final de la Edad Media, los frescos nos han permitido dar un sentido al mundo que nos rodea. Las pinturas de la cueva de Chauvet desvelan el enfoque espiritual de sus creadores. La expresión artística de los Homo sapiens nos sorprende incluso hoy en día. Los frescos de Pompeya, conservados bajo las cenizas del Vesubio durante siglos, son testimonio de una gran pericia. Los motivos mitológicos fueron pintados a la perfección y no han perdido ni un ápice de su potencial evocador. Giotto es el maestro incontestable del arte del fresco que marca el comienzo del Renacimiento. En sus obras, el artista renueva la pintura religiosa dando un rostro humano a lo sagrado.
Resistente a las vicisitudes del tiempo, la pintura mural nos sumerge en el pasado y nos une de una forma íntima a los relatos de nuestros antepasados.